Bien, sean bienvenidos, damas y caballeros, a la jornada programada para esta semana, donde vamos a continuar con la discusión de los elementos finales que conforman el protocolo de investigación para efectos de que culminemos con los distintos elementos que tienen que ver con su estructura, partiendo de la premisa de lo que nos manda la metodología en términos de los distintos componentes que debe llevar, donde hemos visto paso a paso, uno por uno, ¿verdad? Y en esta jornada estaríamos culminando, ¿verdad? Con aquellos elementos finales que son los que dan pauta de poder completar un protocolo de investigación con todas las de ley, como dicen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la intención de la jornada de ahora es tomar en cuenta que partiendo de todo lo que hemos venido realizando, las observaciones que se les han hecho, la retroalimentación que han recibido, ya vayamos estructurando el documento que vamos a presentar, porque estamos acercándonos a los momentos finales de la asignatura. Básicamente nos queda literalmente un mes, ¿verdad? Literalmente un mes desde esta fecha a la primera semana de junio, en la que tenemos que dar ya por finalizado la presentación y desarrollo de lo que es la investigación de los temas que hemos definido para efectos de desarrollarlos en la asignatura. En ese sentido, primero recordarles que es necesario de que el ingreso a las jornadas de trabajo se haga mediante los correos institucionales. Recordarles también que es necesario aprovechar los momentos en los que tenemos estos intercambios para plantear dudas, inquietudes, comentarios o sugerencias, porque es en esos espacios en los que se logra realmente generar el conocimiento. Si estiman pertinente que mejor lo harían al final, siempre una vez hayamos hecho la discusión completa del tema de discusión programado para la jornada, pues dejamos el espacio de preguntas abiertas por si fuera necesario, ¿verdad? Ahí simplemente toman el apunte, llevan llevan la secuencia de las inquietudes y las pueden plantear al final, ¿verdad? No hay ningún problema. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la presente reunión es culminar con los distintos componentes que comprenden el protocolo de investigación, ¿verdad? Básicamente, con la jornada de hoy damos por cerrado el apartado de temáticas del protocolo de investigación en base a su estructura, ¿verdad? Cada elemento de estructura ha sido explicado, ha sido desarrollado, y lo bueno es que esta dinámica de discusión y posterior puesta en práctica ha permitido ir generando en ustedes esa competencia, logrando que ya se tenga un dominio hasta cierto nivel de los distintos componentes que conllevan. En algunos casos, obviamente, ha habido que reformar, mejorar o ponerle un poco de énfasis en algunas cosas respecto a algunas sugerencias y oportunidades de mejora, pero en general, la mayoría, el grupo como tal, ha mostrado una buena aprehensión de los distintos contenidos y por lo tanto, pues hay bastante certeza en el desarrollo de la competencia, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, damas y caballeros, la jornada de ahora comprende los últimos 4 aspectos que son típicamente parte de la estructura de un protocolo de investigación. El cronograma de actividades sería el primero, ¿verdad? De los elementos que deben ir desarrollados dentro de lo que es la estructura del protocolo. El presupuesto, que tiene que ver con elementos de índole monetaria, ¿verdad? Material y monetaria. Las referencias bibliográficas, que la gran mayoría de nosotros tenemos claro que es, pero hay que tener cierto cuidado a la hora de tratar de plantearla, sobre todo en el momento que estamos hablando de una investigación ya con rigor metodológico, y evidentemente pues los anexos, ¿verdad? Que son aspectos que vienen a complementar la estructura del protocolo de investigación, mostrando evidencias, ¿verdad? En algunos aspectos relativos a lo que se ha hecho, cómo se hizo, algunas valoraciones de parte del equipo de investigación basándose en la experiencia que se ha tenido, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se percatan, son 4 elementos muy puntuales. La jornada de ahora prácticamente va a ir enfocándose en cada uno de ellos, ¿verdad? Explicando, detallando y mencionando y dando recomendaciones de cómo se tiene que presentar en los protocolos de todos y cada una de ustedes, porque la ventaja es que indistintamente el tema que se haya escogido, todos los componentes que hemos visto forman parte de un protocolo de investigación. Es decir, podríamos hablar de temas que tienen que ver con aspectos de índole social, aspectos de índole económico, aspectos de índole político, aspectos de índole ambiental, macroeconómico, etcétera. Indistintamente, la estructura del protocolo de investigación de rigor es esta, ¿verdad? Es decir, que partamos de la premisa que probablemente ustedes en otras asignaturas más adelante, a medida que vayan desarrollándose,
los distintos contenidos de la carrera en la que ustedes están, van a tener la base sobre la cual ustedes van a poder fundamentar una investigación, por ejemplo, un estudio de mercado, ¿verdad? Apegándose a algunos elementos que son propios de la disciplina en el área de mercadeo, pero que no escapan de la premisa de lo que es la metodología de investigación. Van a tener también la noción para poder realizar estudios o sondeos que tienen que ver con elementos relativos a, por ejemplo, eh, preferencias, gustos, posicionamiento, participación de marcas, etcétera. Es decir, esta herramienta que hemos desarrollado a lo largo de estos meses, damas y caballeros, va a ser de utilidad transversal para ustedes de aquí en adelante. Es decir, indistintamente sean materias de índole numérica, de índole social, de índole combinada, etcétera, ¿verdad? Van a tener la herramienta con la cual ustedes van a perfectamente poder plantear cualquier tema de investigación. Entonces, sin más preámbulo, vamos al primero de los elementos que vamos a discutir en esta oportunidad. Cronograma de actividades. Entiendo que la gran mayoría tiene una idea bastante concreta, bastante clara de lo que es un cronograma. Sin embargo, debemos detenernos un poco para ubicar, ¿verdad? Y poner, ¿verdad? En el contexto de las metodologías de investigación que es un cronograma. En términos puntuales, un cronograma es una herramienta gráfica utilizada para la planificación, control y gestión de proyectos. Es decir, esta es una herramienta que la metodología de la investigación toma prestada, entre comillas, de aquella teoría que tiene que ver con la formulación y evaluación de proyectos. ¿Ya? Estamos hablando entonces que su base técnica parte de una noción del desarrollo de aquellos proyectos en los que se involucran recursos, elementos financieros, elementos materiales, humanos, etcétera, y el resultado de ello nos permite tener un impacto en base a algo que queramos hacer. En ese sentido, partiendo de esa noción general, ¿verdad? Mencionamos que este recurso establece los tiempos ideales esperados para realizar cada tarea, evitando demoras y favoreciendo que las actividades se ejecuten con la consistencia necesaria. En español, esta herramienta nos va a permitir definir, número uno, qué vamos a hacer y número dos, cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacerlo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo podría establecer una serie de pasos a realizar y podría establecerles tiempo, podría establecerles responsable, etcétera, pero todo eso tendría mucho más impacto y fuera mucho más fácil de ver e interpretar si lo presentamos a nivel gráfico, ¿verdad? Es decir, nos vamos a auxiliar un poco, ¿verdad? De la herramienta mnemotécnica a nivel visual, donde vamos a poder ver de una manera muy concreta, muy resumida, ¿verdad? Una serie de elementos y actividades por realizar en nuestra investigación para efectos de lograr implementar el resultado que queremos lograr, ya sea una conclusión, una recomendación, una mejora, etcétera. Entonces, partiendo de esa noción general, tenemos que tomar en cuenta que el cronograma permite, como habíamos mencionado, la presentación gráfica de todas las actividades a realizar durante la investigación y los tiempos estimados para realizarla. ¿Por qué es importante vincular esos elementos? Aquí no es tanto que yo verifique qué se va a hacer y quién lo va a hacer. O sea, evidentemente toda actividad tiene un responsable, ¿no? En la dinámica de proyectos, siempre las actividades van con un responsable encargado o asignado respecto a la actividad. Pero como en este caso, como les menciono, traemos la herramienta a la dinámica de la metodología de investigación, lo que hacemos ahora es definir las actividades que el grupo, ¿verdad? O el equipo de investigación tiene que hacer. Por eso no se da tanto énfasis en si es la persona A, la persona B, la persona C la que lo va a hacer. No, esta es una responsabilidad de equipo investigador. Ya a nivel interno, en la dinámica de delegación de funciones, pues ya sabrán cómo este, establecer, ¿verdad? La actividad que cada quien va a hacer. Pero lo imperativo en este caso, porque es lo que realmente nos ayuda la herramienta, es ver el apartado de los tiempos para su realización. ¿Por qué es importante el tiempo, damas y caballeros? Recordemos que una investigación tiene sentido sobre la base del contexto en el que la estoy haciendo, ¿verdad? Una investigación, por ejemplo, que se hizo allá en 1980, 1981, que hablara sobre el impacto de la capa de ozono, era algo pertinente en aquel entonces. Venir a hablar hoy, casi 40 años después, del impacto que la capa de ozono ha tenido en el medio ambiente, ya no tiene sentido porque hay efectos que están a la luz
de cualquier persona que tenga una noción del ámbito ambiental. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que se haga un ordenamiento respecto a actividades y tiempo, porque eso nos va a permitir tener claridad. Sí, número uno, lo que nos estamos proponiendo lo podemos lograr. Y número dos, si se puede lograr, ¿en cuánto tiempo lo podemos hacer? Hay aspectos que tienen que tener muy en cuenta ustedes como equipo, porque como mencionamos en su momento, la dinámica en la que estamos trabajando es bien particular, porque estamos hablando de entornos eminentemente virtuales, ¿verdad? Si esta asignatura la estuviéramos viendo en aulas, ¿verdad? A nivel presencial, tendríamos que tener ciertos elementos por ahí que tienen que ver con la estimación de tiempos para, por ejemplo, trasladarse de un lugar a otro respecto a la necesidad de ubicar información, la necesidad de ubicar tiempos para hacer el espacio con las personas que vamos a entrevistar, la determinación de tiempos para saber cuánto nos va a demorar la redacción de nuestro informe y las posibles revisiones que tengan que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos que les he mencionado pueden ser visualizados a través de una correcta, estructuración de un cronograma. Por lo tanto, se concluye que el cronograma es una excelente herramienta para el seguimiento y control de todas las actividades que están propuestas. En ese sentido, acá les presento un pequeño ejemplo, y recalco, pequeño, ¿verdad? Donde pueden ver ustedes algunos elementos por ahí. Vamos a ver, parece que hay una pequeña interacción por acá. Bueno, lo que mencionábamos, ¿verdad? De que es necesario unirse con el correo institucional para evitar, pues, ese tipo de situaciones. Entonces, pueden ver, damas y caballeros, que el cronograma no es más que una matriz de doble entrada, ¿verdad? Donde en la primera fila tenemos la nomenclatura de la estructura, indicando actividades, mes y detalle de meses. Si bien es cierto, en el ámbito de la gestión de proyectos, esto puede ser día, esto puede ser semestre, esto puede ser año, ¿verdad? Etcétera. En términos de lo que es la investigación, típicamente manejamos la unidad de tiempo mes, ¿verdad? Mes. Después de eso, el mes lo dividimos en semanas, ¿verdad? Cada mes pueden ver ustedes que están referida a 4 semanas. Puede surgir la duda, no, pero mire, es que hay meses, perdón, que tienen 5 semanas. Sí, pero lo que sucede es de que aquí estamos basándonos en estimaciones, o sea, no es una calca directa de un año calendario, ¿verdad? Sino que nos estamos, perdón, basando en una estimación de tiempo sobre la base de un año comercial, donde son 360 días y todos los meses tienen 30 días de estimación, ¿verdad? Eso facilita mucho el apartado de cómo se estructura, más que todo porque esto, como les menciono, es una proyección. Ahora, probablemente ustedes conozcan el uso de Project, por ejemplo, ¿verdad? Que es una app que ya viene por defecto en el Office, en la mayoría de computadoras que utilizan Microsoft. Y eso pues es una herramienta en tiempo real para efectos de ir visualizando niveles de avance de actividades relacionadas a proyectos, no solamente de índole económica, sino que también de investigación. Ahora, ¿por qué no mencionamos eso? Porque la característica es que aquí estamos planteando, ¿verdad? Hoy lo que se va a hacer mañana. Mientras que las herramientas como Project lo que me permiten es darle seguimiento día con día de lo que he proyectado. O sea, eso es necesario que lo tengamos claro, mis estimados y estimadas, porque una cosa es la estimación que yo hago al principio, sobre la cual voy a trabajar, y otra muy distinta es cómo le doy seguimiento a eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso recalco, esta matriz es bastante sencilla. De hecho, hay quienes la elaboran en Word, ¿verdad? Dominan mucho, ¿verdad? El uso del Word y la pueden elaborar. Aunque si me permiten sugerir, yo lo que recomiendo es que se haga en Excel. En Excel se puede trabajar mucho mejor el apartado de las características y propiedades de las tablas y después lo único que hacemos es que la copiamos y la pegamos en el documento en Word. Hay quienes la pegan como una imagen, está bien, no hay problema. Hay otros que la pegan conservando las propiedades del documento de origen, perfecto, no hay problema. Solo que a veces en algunas versiones de Office resultan incompatibles porque cuando se quiere pegar la tabla directamente de Excel sin volver la imagen, se distorsiona. Sale muy grande, termina bastante fuera de las páginas, etcétera. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, más que todos los que tengan Office 2016 en adelante,
no les va a presentar mayor problema, ¿verdad? Ese es uno. Lo otro, recomendación. Cuando se haga esta herramienta, damas y caballeros, se recomienda que la página se configure de forma horizontal, es decir, todo el documento, de hecho la gran mayoría de documentos que hemos revisado, vienen en el formato de que la página va en sentido vertical, ¿verdad? Y es correcto, así debe ser. Pero, por ejemplo, en herramientas como esta, donde la noción gráfica, pueden ver ustedes que aquí hemos nada más hecho una estimación para 6 meses, dividido cada mes en semana. Si esto lo presentáramos en una hoja de papel bond, tamaño carta, normal, quedaría tan apiñado, tan estrecho, que no se vería bien, ¿verdad? Al contrario, resultara pesado a la vista. Entonces, para conservar la estética, para conservar la forma idónea de presentar la información, la recomendación es de que el cronograma se presente en una sección del documento en forma horizontal, ¿verdad? O sea, eso lo recalco porque eso va a ser evaluado al momento de revisar el avance respectivo que tenga que ver con esto. Igual, ya una vez dando esas sugerencias y el por qué la nomenclatura de mes y semana, viene el detalle de actividades. Esto es una forma muy resumida, como les he mencionado, de qué es lo que pueden poner. Por ejemplo, para la definición del tema, la discusión del grupo duró una semana. En cuanto a la recolección de datos y recopilación de información, que es lo que necesitábamos para el marco, para el planteamiento del problema y marco teórico, hablamos desde la semana 2 del mes 1 hasta la semana 4 del mes 2, es decir, mes 3 semanas, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del tema. Procesamiento y presentación de datos, cuando ya empezábamos a darle estructura al documento como tal, iniciando con el planteamiento del problema, 4 semanas, ¿verdad? Y así, vamos digregando las actividades. Aquí pueden ver ustedes el capítulo 1, aspectos teóricos, aspecto capítulo 2, 3, etcétera. Y hasta finalmente llegar a esto. O sea, de rigor, damas y caballeros, esto tiene que ir. Expositiva y defensa del proyecto de investigación. Porque la asignatura nos exige que además de todo el seguimiento que le hemos venido dando semana a semana a los distintos apartados del protocolo de investigación, también es necesario de que se haga una presentación formal, ¿verdad? Por parte de todos y cada uno de los equipos, donde vamos a ver reflejado el resultado, ¿verdad? Número 1, del protocolo, y número 2, de los datos obtenidos de los instrumentos que se van a aplicar conforme, ¿verdad? El equipo lo estime más conveniente, más favorable, ¿verdad? Pero evidentemente, pues de ello tienen que haber resultados de conclusiones y recomendaciones. Entonces, esto, damas y caballeros, hay que tener cuidado, ¿verdad? Partiendo del supuesto de que hayan tantas actividades que el cronograma no quepa en una sola página, podemos hacer la misma forma en términos estéticos, ¿verdad? De ordenar la información, así como lo hicimos con la matriz de congruencia, ¿verdad? Donde poníamos página 1 de 2, página 2 de 2, ¿verdad? Respetando siempre el encabezado. Porque recordemos, si se trabaja en Word, la tabla a medida va creciendo y no cabe en la página de forma automática el renglón o fila, salta a la siguiente página. Pero eso no se ve bien, porque solo surge la información del renglón que no cabía en la página anterior y no tiene ningún tipo de encabezado o leyenda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si el detalle de actividades es tan completo que probablemente no quepa en una página, es necesario hacer esa división, ¿verdad? Cortar la tabla en ese momento y copiar una tabla similar en la siguiente página, poniendo el rotulado página 1 de 2, página 2 de 2, ¿sí? En ese aspecto sí, quisiera ser bastante claro en ese aspecto, damas y caballeros, porque si ustedes ven, el cronograma es más una herramienta visual que una herramienta de lectura, ¿verdad? Evidentemente, el contenido pues es importante, ¿verdad? Sobre la base de lo que ustedes como equipo van a definir que se va a hacer. O sea, eso lo quiero remarcar bastante. Esto que está acá es prácticamente imposible que lo saquen de algún lado. O sea, esto es resultado de la discusión de ustedes como equipo. Tienen que sentarse, tal vez no físicamente, hacer un espacio son y el tiempo que va a llevar cada una. ¿Sí? En este caso, la recomendación que se da es manejar el detalle del mes dividido en semana y pongan un estimado de 6 meses, ¿verdad?
que si bien es cierto, pues el ciclo lo empezamos hace un poquito más de 4, casi 5, ¿verdad? Pero aquí lo que ustedes van a reflejar es el mes 1, el mes en que iniciamos la asignatura, mes 2 y así vamos. Estaríamos más o menos por esta altura ahorita, ¿verdad? Quiere decir que lo que nos falta es la parte de la aplicación, donde vamos a hacer el detalle de la llegada al campo para captar los datos, recopilar información, procesarla, ¿verdad? En base a las herramientas que ustedes han definido, definir conclusiones y recomendaciones y presentar. Entonces, la idea fundamental es que iniciamos en el mes que comenzó la asignatura y en el mes 6, que estaríamos hablando en junio, ¿verdad? En el caso de la programación original, primera semana de junio, estaríamos completando el cronograma. Por favor, me gustaría escuchar opiniones, comentarios o dudas, porque no quiero pasar a la siguiente sección si no queda completamente claro el cronograma. Queda abierto el espacio. Hola, hola. Pues yo lo encuentro bastante claro, Lick, no veo mucho. Tal vez la división entre tiempos, ¿verdad? Si solo tienen semanas, tal vez podríamos hacer días, ya que el tiempo es un poco más corto, no sé. Pero Ah, ok, de lo ok. contrario, ven, Excelente, excelente. Muy bien. Gracias por el aporte. Perfecto. Retomando, el hecho de trabajar esta herramienta en Excel permite llegar a un nivel de detalle incluso así a nivel de día. Es decir, que en un mes podamos poner todos los días que están requeridos para ello, independientemente estemos hablando de días hábiles o no hábiles. O sea, en este caso, pues no vamos a llegar hasta ese extremo, ¿verdad? Porque en la dinámica de proyectos sí se tiene que diferenciar días hábiles de los que no, porque eso tiene implicaciones legales, ¿verdad? Recordemos que pues en los proyectos hay que respetar muchos elementos de derechos laborales y otras cuestiones por ahí que nos obligan, ¿verdad? A saber identificar jornadas laborales en días hábiles de los que no. En el caso de lo que es la investigación, si la herramienta la podemos estructurar de tal manera que sea entendible y se vea bien, perfectamente podemos manejarlo en apartado de días también, no hay ningún problema. Excelente aporte, le agradezco ahí. ¿Alguna otra duda? Y buenas noches, Lee. Y Buenas también se noches. tomaría en cuenta todo el tiempo del ciclo, desde que iniciamos con usted sería entonces. Por Excelente ejemplo, son pregunta. cinco meses que dura que es todo lo que nosotros hemos ido pues dándole el aporte de la investigación. Sería así entonces. Exacto. Excelente, sí, excelente, gracias. Básicamente, damas y caballeros, como les mencionaba, mes 1 sería febrero, ¿vea? O sea, en este caso no es tan necesario poner el nombre del mes, sino que a nivel temporal, ¿vea? El primer mes es cuando iniciamos. Es de verificar en qué semana del mes se inició la asignatura y de ahí, ¿verdad? Hemos venido trabajando, tomando en cuenta esto. En el cronograma, el 75% de esto ya lo hicimos. O sea, ustedes ya saben qué es lo que va a ir aquí, porque esto ya lo trabajamos. ¿Qué definición del tema, planteamiento del problema, etcétera? Todos los componentes que hemos trabajado, ustedes ya los tienen definidos hasta más o menos por aquí. Estamos en la primera semana del mes, perdón, sería febrero, marzo, abril, mayo, por aquí. Primera semana de mayo. Probablemente no tengamos 6 meses, porque realmente haciendo memoria empezamos en febrero, entonces sí estaríamos hablando de 5 meses. Esta última columna no podríamos colocarla porque no podemos poner actividades más allá de lo que dura la asignatura. Buen punto, agradezco ahí que me lo hagan ver. Entonces, en este caso, el mes 4, estaríamos por acá más o menos, solamente les quedan 3 semanas de mayo y una o dos del mes de junio. Entonces, en este apartadito, tenemos que completar lo que nos haga falta, ¿verdad? No sé si le queda clara Sí, muy el claro. comentario. Sí, muy claro. Gracias. Perfecto, ok, gracias, Claudia. Muy bien. Maribel, díganos. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Una consulta. ¿Sí? Hablando de que comenzamos a mitad de mes y finalizamos también a mitad de otro mes, ¿Correcto? ahí se plantea siempre la semana completa, o sea, las 4, 1, 2, 3, pero no se marcaría la semana Exacto. 1 y 2 porque no hicimos nada, ¿verdad?
Exacto, exacto. Así es. Excelente punto. Para que el documento en cuestión se vea bien, lo ideal es de que el mes, si lo vamos a manejar en semanas, por ejemplo, que el mes en cuestión siempre lleve 4 semanas. ¿Cuál es nuestra salvedad? Que nosotros iniciamos en X fecha. A partir de ahí usted sombrea. Las semanas anteriores no hay ninguna necesidad de generar marcaje en las fichas de seguimiento porque pues no se trabajó, evidentemente no habíamos iniciado. Así que se marcaría desde la semana en que iniciamos, correcto. ¿Alguna otra inquietud? Por mi parte, no, gracias. Ok, excelente. Entonces, partiendo de la premisa de que hemos tenido la discusión, que han surgido muy buenas interrogantes y que hemos tratado pues de darle un poco de luz, ¿verdad? A la inquietud que había, creería que no hay mayor duda al respecto. Sin embargo, remarcar, ¿verdad? Número uno, que los datos aquí contenidos en las actividades pues tengan sentido en la forma en la que lo planteamos, tomando en cuenta, número uno, lo que ya hicimos y número dos, lo que nos va a hacer falta. Y dos, tomar en cuenta también que la herramienta es visual, o sea, es necesario que se tenga mucha creatividad a la hora de que se haga, porque sí, una matriz de doble entrada y sombreado los cuadritos, punto, está bien. Pero vean acá, por ejemplo, hay una noción de sombreado en el encabezado, un tipo de letra de alto contraste que hace que se vea bien, un color un poco más tenue debajo, donde distinguimos la semana, y una forma bastante de color sólido, ¿verdad? Que distingue las actividades por hacer. Entonces, son como los pequeños tips, ¿verdad? Que se les recomienda tomen en cuenta, porque eso va a ser evaluado. Es decir, aquí estaríamos combinando tanto contenido como la forma en la que lo presente. Entonces, les hago la sugerencia, en verdad, de que tengamos ese cuidado de cómo lo estamos presentando. Perfecto. Ahora, si en el transcurso de la jornada, ahorita que estemos discutiendo esto, hubiera otra duda o a alguien se le ocurre alguna inquietud que convendría discutirla respecto al cronograma, con todo gusto la podemos ver, no hay problema. ¿Sí? Entonces, partiendo de que ya hemos agotado el contenido respecto al cronograma, vamos al siguiente. El siguiente punto, damas y caballeros, se enfoca más en el ámbito estrictamente financiero, es decir, recordemos, No llevar nada, ¿vale? ¿O sí? hola, 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 ok, decíamos, en el caso del cronograma, que era la herramienta anterior, en el apartado que acabamos de ver, predominaba más el aspecto visual, ¿verdad? El aspecto gráfico, evidentemente, pues el contenido, pero se enfocaba más en eso, o sea, que sea llamativo, agradable a la vista, basándose en elementos de eh, formas bastante creativas de poderlo presentar, ¿verdad? Obviamente, pues siempre con el profesionalismo que se requiere, ¿va? Pero que pues se pueda jugar con colores, se pueda jugar con los grosores de los bordes, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que estábamos remarcando. En el caso del presupuesto, damas y caballeros, la prioridad es el apartado financiero, es decir, esto es como una pequeña simulación que estamos haciendo de que cuando ustedes en algún momento preparen un protocolo de investigación con todas las de ley, van a tener que detallar hasta el último elemento requerido en el que van a tener que gastar. ¿Por qué? Porque la dinámica de trabajo en los proyectos de investigación muchas veces es, usted presenta una iniciativa porque hay instituciones que las financian, ¿verdad? Es decir, como partiendo del hecho de que la investigación que usted está planteando se espera que traiga un aporte, un beneficio, algo que desarrolle conocimientos, ¿verdad? Hay instituciones que promueven fondos para poderlos pagar. Entonces, si bien es cierto, la revisión de un protocolo de investigación en el mundo real es muy rigurosa, ¿verdad? Desde el tema y todos los elementos por ahí. Un aspecto que puede determinar la aceptación o rechazo de un tema de investigación a nivel de perfil es el presupuesto. Porque recordemos, hay instituciones que tienen una serie de requisitos, políticas y normas sobre la base de las cuales otorgan financiamiento. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, ¿verdad? Aquí nuestra casa, ¿verdad? En la Minerva, el CICUES, ¿verdad? El Centro de Investigaciones Científicas de la U,
hace convocatorias, las hace 2 veces al año, una vez allá por febrero, marzo, y la otra allá por julio, agosto, ¿verdad? Donde se invita a la comunidad educativa, tanto docentes como eh, estudiantes, en algunos casos, más que todo estudiantes a nivel de posgrados o doctorados, a que presenten iniciativas de investigación, porque hay cierta cantidad de fondos contenidas en el presupuesto de la universidad destinadas a promover eso. Porque recordemos que los 3 pilares de la investigación de la universidad, perdón, son docencia, investigación y previsión social. Por lo tanto, presupuestariamente hay un fondo, una cuenta a nivel de lo que es el rubro de fondo general, rubro 51, para efectos de poder financiar estas iniciativas. También tenemos el caso de otras instituciones que tienen ayuda de fondos externos, por ejemplo, CIDEMO, ¿verdad? Que es el Centro de Investigaciones para la Democracia, que está funcionando en el campus Jaguar de Piedra, en la UNIVO. Ellos a través de USAID reciben financiamiento y ellos hacen convocatorias para investigaciones que tienen que ver estrictamente con el ámbito de la democracia, derechos humanos y otros elementos que son propios, ¿verdad? De la iniciativa. Entonces, así podemos encontrarnos con algún tipo de institución local o internacional que tiene como fundamento la revisión de estas iniciativas para otorgar financiamiento. Entonces, el apartado del presupuesto es clave porque sobre la base de la estimación económica que usted hace, puede que sea aceptado o rechazado un tema de investigación. Partiendo de ese contexto, mencionamos entonces que el presupuesto es el detalle de los costos que son requeridos para el desarrollo de la investigación. Este parte de la premisa de estimaciones. Recalco acá, estimaciones, ¿verdad? Para los principales rubros en los que se espera que el equipo investigador incurra para el desarrollo de actividades establecidas en el cronograma. En español, damas y caballeros, lo que ustedes definan acá van a tener que trasladarlo en dólares partiendo de lo que pueda costarles hacer eso. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, cuando hablamos de un término, se me ocurre recolección de datos y recopilación de información, ¿cuánto les va a costar hacer eso? ¿Sí? Cualquiera puede decir, no, pero es que mire, vamos a mandar un Google Form y lo van a llenar y ya estuvo. Ok, pero van a destinar tiempo, van a destinar recursos para eso. Tal vez no va a requerir una movilización física como tal, pero sí va a destinarles y demandarles esfuerzo, tiempo, recursos, ¿verdad? Entonces, sobre esa base hay que saber cómo cuantificar, porque la característica es que mientras más claro vaya ese apartado, más probabilidades hay de que a los ojos de los organismos cooperantes, a la luz, ¿verdad? Del tamiz bajo el cual están evaluando, pueda parecer viable o no. Entonces, en ese sentido hay que aclarar también, aquí como estamos hablando de una simulación, ¿verdad? Un ensayo que estamos haciendo en un primer momento respecto a crear esta herramienta para un protocolo del tema que ustedes están haciendo, hay libertad, es decir, no, mire, no sea muy, no sea muy optimista con los valores, sea estricto, o sea, no, tampoco, o sea, en el mundo real sí, o sea, ahí le van a decir, mire, yo propongo en mi proyecto que voy a utilizar, se me ocurre, $1,000 de combustible para ir a las localidades donde voy a investigar. Pero las personas que están revisando dicen, no, pero es que el costo de combustible es tanto. ¿Cuántos viajes tiene que hacer? Tanto. ¿Qué tipo de vehículo? Tanto. Hacen la estimación. No, hombre, con $600 resuelve. Ah, pues no, descártenlo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hay que tener mucho cuidado ya cuando estamos hablando de algo así propiamente formal, ¿verdad? Pero en este caso lo que hacemos es una estimación, por eso recalco, ¿verdad? Sobre la base de experiencias previas, ¿verdad? Que ustedes pueden tener en cuanto a las valoraciones o las asignaciones de valor para algunos rubros o elementos que ustedes saben que van a ocupar en la investigación. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Primero, denotar por qué un protocolo lleva presupuesto y dos, por qué es importante hacerlo bien, ¿verdad? Para que nos quede más claro. Entonces, y aquí les comparto un pequeño modelo, o sea, sencillito, ¿verdad? Esto de hecho, les comparto la experiencia. Esta fue la primera estimación de costos que el compañero que tenía en la tesis de maestría de métodos de investigación y este servidor
establecimos para poder realizarla. Y en el caso de los docentes evaluadores, incluso previo a la defensa de tesis, como tienen que llevarse una serie de revisiones previas, ¿verdad? Uno de los aspectos que más nos observaron fue en el presupuesto fue esto, el apartado del costo de combustible. Esta investigación se realizó en el 2016, principios de 2017, y el valor del combustible en aquel entonces andaba por $2.75 o $3 el galón de diésel. Y nosotros cuando hicimos la primera estimación, lo colocamos conforme a valor de mercado. Pero nos dijeron los asesores, hagan la proyección sobre la base de posibles cambios en unos rubros que sean significativos. En el caso de la experiencia que tuvimos con el compañero, era que teníamos que hacer viajes fuera de San Miguel porque eran en diversas zonas diversas áreas de la zona oriental donde levantamos la información de la tesis y por eso era relevante el valor del detalle de los viajes, ¿sí? Entonces, eso hubo que cambiarlo y esto no era el valor que valía el combustible en aquel entonces, sino que nos proyectamos a ponerlo más alto por cualquier situación. Y resultó cierto, fíjense, porque cuando estábamos terminando el desarrollo de la investigación sobre la base de los viajes, el valor del diésel andaba rondando los 3.60, 3.61, algo así. Y estaba dentro de lo que habíamos proyectado. Incluso nos quedamos muy abajo, ¿verdad? Casi 11 centavos debajo. Y ojo, este es un rubro de, ¿qué? 10 que pueden estar por aquí. Pueden haber muchos más, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, se mencionaba el uso de una computadora personal, la impresora, papel bond. Recordemos que en aquel entonces, pues antes de la pandemia, pues la gran mayoría de cosas eran así en físico, fotocopias, ¿verdad? Por lo de los instrumentos que se iban a aplicar, los anillados para los distintos informes que íbamos a presentar, los 3 empastados de la tesis que se iban a entregar al final, el detalle de los viajes, el apartado de los encuestadores, vean ustedes que nos apoyamos con varias personas que nos apoyaban en el desarrollo del levantamiento de la información, porque solamente 2 miembros del equipo de investigación en la tesis no íbamos a salir a tiempo. Así que conseguimos el apoyo de 3 personas que durante 6 días nos ayudaron. Otro rubro que también nos hicieron revisar fue el apartado de los almuerzos. En aquel entonces, estamos hablando de hace casi 7, 8 años, el costo del almuerzo en las zonas donde andábamos, porque eran apartados rurales, rondaba los $2.50 a $3 aproximadamente. Pero nos dijeron, no, sean más severos a la hora de establecer el valor del almuerzo, porque recuerden que probablemente tengan que comprar agua para hidratarse por lo que van a andar caminando, probablemente tengan que comprar algún refrigerio, etcétera. Entonces, el valor se aumentó, prácticamente se duplicó, porque la versión original tenía $2.50 y después lo pusimos a 5, ¿verdad? Que en el caso de un plato de comida en la zona urbana, aquí en San Miguel, por ejemplo, esto se queda corto, ¿verdad? Y eso que desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Estaría valiendo mucho más. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo se hacen unas pequeñas correcciones de algunos detalles, ¿verdad? Por ahí. Y algo que siempre es recomendable mencionar, y esto se los digo por experiencia, es este apartado, damas y caballeros. Imprevistos. Si ustedes presentan un presupuesto, por muy espectacular que lo hagan, por muy cuadrado que vaya, ¿verdad? Por así impecable, pero no colocan este rubro, damas y caballeros, se lo pueden votar. Partiendo de la premisa de que la realidad es cambiante, de que la incertidumbre está presente y que no tenemos certeza, ¿verdad?, de cómo van a estar las cosas de hoy a mañana, siempre es requerido, recalco, ya no es ni recomendado, ahora es requerido que vaya al apartado de imprevistos. Y vean acá el valor, $300 en términos comparando el resto de los rubros, $300 para imprevistos. Es decir, suele ser un valor significativo porque, por ejemplo, si usted revisa autores como Vaca Urbina, por ejemplo, que tiene que ver con proyectos, o revisa a Blanqui Tarkin, que tiene que ver con ingeniería económica, por ejemplo, le va a decir de que un buen valor de estimación para imprevistos es el 10% del presupuesto original. Perfecto, está bien. Es como una regla basada en experiencia y costumbre. Perfecto. Pero si usted sabe que el tema que va a investigar puede presentar una situación que le genera alguna dificultad o algún gasto imprevisto, algo que usted no haya estimado, puede
subir un poquito más la estimación y ser mucho más que un 10%. Puede ser caer a un 15, un 20. Incluso hay quienes, más que todos los proyectos de inversión en infraestructura, como por ejemplo construcción de hospitales, construcción de residenciales, etcétera, etcétera. Todos esos proyectos de inversión llevan en el apartado de imprevistos mínimo 25% de estimación. Entonces, comparto esas experiencias porque ustedes cuando hagan su presupuesto, no debe pasar de un cuadro así como esto, muy sencillo, muy puntual, tienen que tener mucho cuidado a la hora de que definen los valores, ¿verdad? Si bien es cierto, hay libertad, ¿verdad? Para que lo puedan establecer conforme a lo que el equipo defina, pero también tenemos que basarnos en datos que sean lo más reales posibles, ¿verdad? Lo más cercanos a la realidad. La recomendación que se da es de que sea igual, matriz de doble entrada, ¿verdad? Con el apartado de que primero se detallan los recursos, después sus cantidades, después el costo unitario, es decir, cuánto me cuesta cada unidad de lo que estoy considerando como recurso. Y después el costo total, que no es más que una multiplicación de la cantidad y el costo unitario. Igual, como les digo, hay personas que se apoyan mucho en Word porque son impecables para manejarlo, ¿verdad? Pero este tipo de cuestiones se trabaja mucho más fácil en Excel. Hagan el cuadrito, definan la nomenclatura de las celdas, referencian lo que necesitan y el final el total lo da de forma automática, ¿verdad? Como les digo, ahí como ustedes estimen pertinente o como se sientan más cómodos, ¿verdad? Eso es en el apartado de lo que es el presupuesto. Preguntas, inquietudes. Hola, buenas noches, licenciado, Hola, compañeros. buenas Les tengo noches. una consulta. Diga. Con respecto al diseño del presupuesto, en el caso de nosotros, hay algunos recursos que por lo general no irían, ¿verdad? Prácticamente serían muy pocos, considero, pero en sí, entender pues que la importancia, ¿verdad?, de generar el presupuesto para un proyecto de investigación. Es correcto. Eso que mencionan, asumo que es por la dinámica en la que estamos trabajando, de que como es muy probable que la recolección de información, la aplicación de instrumentos, etcétera, se haga sobre la base de herramientas virtuales, es entendible, ¿verdad? No hay problema. Pero la sugerencia, ¿cuál es? Que tratemos de cuantificar eso también, ¿verdad? Por ejemplo, si partimos de la premisa de cuánto nos cuesta, entre comillas, la aplicación de los instrumentos, hagamos este escenario. Como no estamos siendo tan rigurosos, ¿verdad? En algunas cosas podemos decir, bueno, ¿cuánto es el salario mínimo? 365. Dividámoslo entre 30 días y lo que nos da entre 8 horas. Perfecto, ese es el costo por hora. Hora hombre, ¿verdad? Entonces, eso multipliquémoslo por el estimado de tiempo que nos va a tardar procesar la información de los instrumentos virtuales que remitamos, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. Y eso lo multiplicamos por el número del valor de la hora. Y ahí tenemos el costo de procesamiento. ¿Me explico? Y así podemos ir sacando otros que tal vez no sean así tan típicos, ¿verdad? Tan normales como lo que estamos viendo aquí en la filmina, pero nos da una pauta de cuánto nos puede costar una investigación sobre esta dinámica de trabajo virtual. No sé si le sirve el aporte. Hola, hola. Entendemos, Lick. Hola, perdón. Entendemos, le digo. Ok, va, excelente, Sí, sí, muchas sí. gracias, perfecto. Igual como les digo, si más adelante surge alguna duda sobre cronograma o presupuesto, pues igual con gusto la podemos ampliar sin problema. Bien, el siguiente componente que es el penúltimo, ¿verdad? Ya casi vamos a ir cerrando la jornada de ahora, bastante puntual por lo que les mencionaba, son las referencias bibliográficas. Evidentemente, ustedes ya tienen más que claro que el enfoque de trabajo que tenemos, tanto para redacción de documento, en términos de márgenes, espaciado, tamaño, etcétera, y la forma en la que se citan las referencias es el formato APA. O sea, eso lo tenemos ya clarísimo. Entonces, damos un par de tips nada más aquí
respecto a lo que tiene que ver con la referencia bibliográfica. Iniciamos mencionando el concepto que ya conocemos, ¿verdad? Que la bibliografía es el listado completo de todos los materiales empleados para realizar un trabajo y aparece siempre al final del documento y ordenada alfabéticamente. Aquí quiero remarcar algo. Cuando habla de todos los materiales, si ustedes hubieran hecho alguna investigación del año 2000 hacia atrás, únicamente hubiéramos mencionado, número 1, libros, número 2, revistas, número 3, publicaciones en medios impresos como prensa, diaria, etc. Eso es todo lo que había del año 2000 hacia atrás. Ahora, con el uso de Internet, el acceso a información de forma expedita en tiempo real, etc., ahora hay literalmente todo tipo, ¿verdad? Así, todo tipo de fuente de información. Recordarán cuando les hicimos la presentación de cómo citar, cuando estábamos hablando del marco de referencia, cómo citar en APA, al desplegar la opción de lo que ya viene por defecto en Word, ahí venían alrededor de 20 tips, o perdón, de 20 ítems que usted puede escoger. Libro, texto, blog, publicación, video, etcétera. O sea, hay tanta cosa para escoger porque esas son las formas en las que comúnmente se transfiere información. Entonces, cuando hablamos de todas, aquí estamos hablando literal de todas. O sea, vi una publicación, ok, si es una publicación en una fuente oficial, cítela, no hay problema. Como les mencionaba, Wikipedia, no es posible. Buenastareas.com, no, o sea, no. Tiene que ser una fuente oficial como un sitio de alguna entidad, alguna institución. Tiene que ser un sitio o la página, por ejemplo, de revistas de renombre, ¿verdad? Como la revista Times, la revista El Economista, etcétera. O sea, medios oficiales formales, ¿verdad? De información, aunque sean en formato digital, no hay ningún problema. Puede surgir la duda, mire, pero es que fíjese que hay un elemento de la investigación que el equipo retomó y era parte de un blog. Ah, ok, ¿de quién es el blog? Veamos. Ah, bueno, es un funcionario, es un investigador reconocido, es una persona muy renombrada en el ámbito del tema que estamos viendo. Perfecto, cítela, no hay problema. Es bienvenido. Otro, no, mire, fíjese que lo que me llamó la atención, lo vi en un Reels de 20 segundos en la página tal. Ok, me imagino que lo vio en YouTube, en TikTok o en Instagram. Váyase al sitio de donde salió ese video. No cite YouTube, Instagram o TikTok. Cite la fuente origen del video. Porque si lo que está en ese video, aunque haya durado 10 segundos, pero aporta a la investigación, es bienvenido. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, hoy tenemos un abanico inmenso, ¿verdad?, de alternativas para citar, como les mencionaba, todo el tipo de material o fuente bibliográfica al que tuvimos que hacer uso para poder completar nuestra investigación. Aclarando, en este apartado de las referencias bibliográficas no entra el detalle de las personas entrevistadas. Las personas entrevistadas, metodológicamente hablando, constituyen las fuentes primarias de información, es decir, la primera fuente sobre la cual usted obtiene información directa sin procesar, ¿verdad? Entonces, las personas con las que usted va a interactuar con entrevistas o encuestas no forman parte de la referencia bibliográfica. Sí forma parte todo lo que usted ha visto como referencia, ¿verdad? Comentarios, opiniones, análisis, estudios, conclusiones, etcétera. Y evidentemente, pues lo que es de rigor, vea, libros, textos, revistas, etcétera. Entonces, pueden ver ustedes acá, tomando en cuenta de que también incluye toda la documentación revisada sin excepción, o sea, y hasta lo recalcamos, sin excepción. Es decir, si usted allá al principio de la asignatura revisó algo que le aportó algo al trabajo y le ayudó a hacerlo, tiene que citarlo, siempre y cuando sea de fuente oficial o fidedigna, ¿verdad? Estamos hablando de libros, textos, tesis, sitios web, revistas, periódicos, blog, etcétera, ¿verdad? Una recomendación que se da, y esto lo hago por la experiencia que he tenido en el ámbito de la investigación, es que es una recomendación muy sana, una muy buena práctica, separar la bibliografía en base al tipo de documento revisado. Es decir, la forma típica de presentar una bibliografía es
Bibliografía, 2 puntos. Y la lista completa de todo lo que usted vio. Mezclada. La única diferencia es que va en orden alfabético. Pero ahí se mezcla libros, se mezcla revistas, se mezcla blog, se mezcla video, se mezcla conferencias, lo que sea, ¿verdad? Y está bien, o sea, se cumple con el rigor de que sea la fuente bibliográfica que usted revisó, que sea una fuente citada correctamente y que vaya en orden alfabético. Punto, no hay problema. Pero la recomendación es por esto. Si ustedes pueden ver ahí en la lámina, pueden ver, porque el espacio no nos da para más, ¿verdad? En este caso, pueden ver ustedes que dice primero libros, A, B, C, etc. Se citan todos los libros que se hayan revisado. Cortamos, ya no hay más libros, perfecto. Sitio web, y les empezamos a mencionar. Ok, cortamos sitio web, no hay más, perfecto. Revistas, y empezamos. ¿Me doy a entender? Y cada característica es que cada bloque de referencias bibliográficas va en orden alfabético, ¿verdad? Ahí es donde nos ayuda la herramienta de citar referencias en formato APA, ¿verdad? Porque como todo está en base a lo que es la herramienta ya que está por defecto en el Office, cuando tiramos la bibliografía ya la da de esta forma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar el bloque que es lo que nos corresponde e irlo asignando donde son libros, donde son sitios web, etcétera, ¿verdad? Y así lo dejamos ya de una forma ordenada. Aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad? Esta bibliografía es parte de la que se utiliza como referencia para lo que es Administración Financiera 2, una asignatura que este servidor imparte en la universidad. Y pueden ver ustedes que hay 2 grandes bloques de información: referencias bibliográficas físicas y referencias bibliográficas digitales. ¿Por qué no se mencionan revistas, blog y cosas por el estilo? Porque las asignaturas nos exigen hacer uso de textos guía, ¿verdad? En este caso libros, ¿verdad? Y la única variante del tiempo de la pandemia para acá es que ahora nos permiten citarlo tanto el documento en físico como algún documento digital. Pero si se percatan, aquí no hay sitio web, aquí no hay foros, aquí no hay blog, no. Simplemente libros. ¿Por qué? Porque la asignatura es lo que me exige, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes, en las referencias bibliográficas físicas, tenemos el texto de Besley, que es un texto guía, ¿verdad? Con la forma en la que APA lo menciona. Después tenemos a Briley Myers, que es un bestseller para finanzas corporativas. Tenemos a Gitman, que es un clásico, ¿verdad? Para administración financiera. Miskin, que tiene que ver con moneda, banca y mercado financiero, que esto tiene que ver un poco más con sistemas financieros. Ochoa Seltzer, administración financiera relacionada con NIF, que esta es una muy buena obra que vincula la administración financiera con las normas de información financiera para presentación de información conforme a la normativa contable, etc. En el caso de las referencias digitales, la forma en la que se cita ya lo da APA. Todo esto que ustedes ven aquí ya lo da la herramienta. Entonces no hay que hacer nada más que rellenar aquel cuadro de datos donde estaba la información. ¿Qué es lo relevante de una referencia bibliográfica digital? Esto, recuperado el 19 de agosto del 21. Es decir, usted debe tener el cuidado cuando cita referencias de este tipo, colocar la fecha en la que usted lo revisó, porque eso da pauta de verificar si el momento en el que usted estaba revisando el texto estaba vigente, era válido o era acorde al contexto que usted estaba viendo. Por ejemplo, ¿qué característica tiene un libro? Es universal. Lo que sirvió hace 5 años puede servir dentro de 20, no hay problema, solo se actualizan algunas cosas. Pero la característica de lo digital es que no. Puede que usted hoy encuentre un excelente recurso y dentro de 8 días ya no esté disponible, ¿verdad? Entonces, tiene que tener usted ese cuidado de que a la hora de brindar la información de la referencia bibliográfica digital, cite expresamente la fecha en la que lo revisó, ¿verdad? Aquí teníamos 19 de agosto del 21, y en el caso de una información revisada en la página de la Superintendencia del Sistema Financiero, se revisó el 20 de agosto del 21. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, preguntas o inquietudes respecto a la bibliografía, damas y caballeros. Yo, licenciado. Ok, perfecto. Vamos ahí primero y después quiero que alguien había levantado la mano. No, va, ok, vamos a ver. Yo sí, Comenten. perdón. Ok, Sí, con eso que está mencionando de la fecha de recuperación, es lo mismo de la fecha de consulta, ¿verdad? Yo tengo, exacto. bueno, en el de nosotros tenemos datos del Banco Central de Reserva de hace 2 meses, por ejemplo,
pero Ok. no sé si, o sea, si son datos históricos de 2020 a 2023, y no sé si, no creo que eso cambie, pues, pero tendríamos que tratar la manera de buscarle una fecha donde lo consultamos, o puede quedar así. No, como ustedes lo revisaron, me imagino que para lo que fue el marco de referencia. Me imagino, ¿verdad? Que para eso lo revisaron. Sí, sí, ¿Ok? No, la fecha en la que se utilizó la revisión del documento para preparar ese apartado del protocolo es válida, no hay problema. ok, ok. Imagínate. Excelente, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿O está clara lo de la bibliografía, compañeros? Sí, licenciado. Ok, excelente, muy bien, perfecto. Bien, y ahora vamos a lo último. El último apartado que debe ir siempre en lo que es la estructura de un protocolo de investigación tiene que ver con algunos elementos que probablemente no sean los mismos en los distintos tipos de temas que estamos viendo, pero se dan algunas sugerencias de qué es lo que se recomienda que pueda ir, porque eso da sustento a la investigación, da respaldo, ¿verdad? A lo que estamos haciendo. En este caso, en el apartado de anexos, lo que generalmente va son los instrumentos, fotografías, detalles de sujetos clave, entre otros, ¿verdad? Entre otros. En el 100% de protocolos de investigación, el primer anexo que suele ir es esto, los instrumentos, en el 100%, o sea, es de rigor que esto vaya en todo protocolo de investigación. Si hay un apartado, como en el caso de nosotros, que vamos a tener un protocolo de investigación con conclusiones y recomendaciones, porque vamos a aplicar los instrumentos, entonces hay que colocar evidencia de que lo hicimos, ¿verdad? Ya vamos a explicar un poco cómo lo vamos a hacer. Si, por ejemplo, a la hora de hacer una investigación, hay ciertas personas clave, por ejemplo, líderes comunales, funcionarios, empresarios, etcétera, que son así bien específicos, bien delimitados, también es bueno que se ponga ese detalle, ¿verdad? Vamos a compartir un pequeño ejemplo por ahí para que ustedes lo vean. Entonces, en este caso, lo primero que tiene que ir como anexo, damas y caballeros, son los instrumentos, ¿verdad? Evidentemente, estos instrumentos son aquellos que han sido, primero, revisados y número dos, validados. Porque cuando se hace la aplicación ya en campo, son instrumentos que deben ir completamente depurados, ¿verdad? Que sean claros, que no generen duda, que no confundan al lector, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Literalmente hablando, los formatos íntegros como se prepararon, ¿verdad? Si es un cuestionario de 5 hojas, las 5 hojas van de anexo. Si es una entrevista, una guía de entrevistas, perdón, de página y media, la página y media, punto. Y así. La guía de observación, una hoja, punto. O sea, ese es como, ¿qué les digo? Es un anexo, entre comillas, que no puede obviarse en ningún protocolo de investigación. Los instrumentos, ¿verdad? Sean 2, sean 3, sean 5, los que usted haya utilizado, dependiendo del tipo de tema que esté desarrollando, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, fotografías. En esto me enfoco más en aquello que casi siempre, aquellos que hacemos labor de campo, ¿verdad? O sea, recalco, labor de campo, se nos pide para dar validez a la información que estamos recopilando, porque producto de ella y el procesarla, obtenemos conclusiones y de ahí planteamos recomendaciones que al final derivan en una propuesta de mejora, ¿verdad? O en una alternativa de solución. Entonces, para dar peso a la información que estamos presentando, lo que se hace es adjuntar fotografías. En el caso, cuando este servidor estuvo haciendo la investigación para la tesis de maestría y métodos, a cada caserío o cantón que íbamos teníamos que tomar fotografías. Uno, con el líder comunal que nos contactaba con la comunidad, valga la redundancia, y dos, con las personas cuando les estábamos entrevistando o aplicando los instrumentos. Eso era de rigor porque era una exigencia de nuestro asesor en aquel entonces. Si usted hace un trabajo de este tipo mediante el financiamiento de alguna entidad nacional o internacional, es obligatorio que usted presente este tipo de evidencia, ¿verdad? Usted pasando encuestas, usted con su eh, equipo de trabajo pasando las entrevistas, etcétera. O sea, tiene que hacerlo. Ahora, surge la duda. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto
a la hora de que estemos trabajando en este ambiente. Bueno, alternativas hay. La primera, cuando se haga una reunión en el equipo para efectos de establecer, por ejemplo, miren, vamos a utilizar esta herramienta, la vamos a publicar a partir de tal fecha, la vamos a dirigir a tal X persona, etcétera. Hagan la captura de pantalla de la videoconferencia que están haciendo y que aparezcan los 3, 4 miembros del grupo y como ahí aparece en la pantalla la fecha, hora y todo, excelente. Está la evidencia de que se reunieron para, ¿verdad? Ok. Lo otro, si se aplican instrumentos y, por ejemplo, lo van a mandar a grupos, lo van a mandar a cadenas de correos, etcétera, hagan capturas de pantalla del envío de esos documentos, ¿verdad? O si es una app, por ejemplo, cuando lo hacen en Google Form, el Google Form aparece cuántas veces ha sido llenado el instrumento y cuántas respuestas tiene. Hagan una serie de tiempo. Primera captura de pantalla cuando el instrumento se envía. Segunda captura de pantalla cuando se están completando algunos. Tercera cuando están completados todos. Punto. Y ahí va. Como en la captura de pantalla aparece fecha y hora, esa es la evidencia que ustedes van a presentar. No sé si hay alguna inquietud respecto a esto, compañeros, de las fotografías. Y también sería, porque en el caso de que nosotros tengamos que compartir el link para pasar las encuestas, también le tomaríamos captura a eso. Es correcto. De hecho, Ujú. en los apartados que ustedes van a mencionar, excelente, le agradezco el tip, se me escapaba algo, excelente, le agradezco. Mencionábamos de que los instrumentos forman parte de los anexos, ¿verdad? Que es lo primero. Si estos instrumentos van a ser pasados de forma virtual, que es lo más seguro, al final del instrumento, en la última parte de la página, coloquen el enlace para verificar, para que uno desde el documento haga el doble clic e ingrese, para verificar si el formulario está cargado, si el formulario se compone de todas las partes que está estructurado, etcétera. ¿Sí? Es decir, cuando mencionó la palabra enlace, se me prendió el foco y por eso le digo, le agradezco ahí porque se me había escapado ese detalle porque todavía pienso que estamos trabajando de manera así, en físico, ¿verdad? Presencial, pero no. Para cada instrumento, si lo van a pasar así, se requiere que vaya el enlace de acceso al documento al final. Perfecto. Ahora, otra cosa se me escapaba. Si estamos hablando de los instrumentos, también tenemos que ver el apartado de las entrevistas. Recordemos, la entrevista requiere una interacción cara a cara. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ustedes pueden perfectamente generar el enlace de una videoconferencia para hablar con una persona y lo que hacen es captura de pantalla de la persona que está entrevistando y el entrevistador. Punto. Y colocan arriba como encabezado, entrevista a persona tal, ¿verdad? Y colocan la imagen ahí para verificar que efectivamente se hizo, ¿sí? Como les digo, la ventaja es que las capturas de pantalla siempre muestran hora y fecha, así que no hay problema, ¿verdad? Eso evidencia que se ha dado cumplimiento a lo requerido y da solidez a lo que ustedes presentan como equipo, ¿ya? Perfecto, excelente. No sé si hay dudas respecto a eso. Está claro, Lick. Y con respecto, ¿habría algún límite de anexos de fotografía? Pues fíjense que no. Sin embargo, lo que sí interesa, y eso es excelente pregunta, eso sí hay que retomarlo, es que la evidencia que se presente me respalde a mí como equipo de que lo que se haya presentado en el documento ha sido realmente obtenido, ¿verdad? De la labor de campo. Que no me ha implicado movilizarme, perfecto, pero que sí se muestra evidencia tal que no queda duda de que los resultados presentados son sacados de la realidad. Si usted cree que con 6, 7 fotografías logra eso, bienvenido. Si otros creen que con 10 lo pueden hacer, bienvenido. O sea, ahí depende del equipo. No sé si le aclaro la Ok. inquietud. Sí, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Gracias a la orden. Y lo último, que esta es una sugerencia que doy, que este es un apartado de que a veces es requerido colocar, porque, por ejemplo, si estoy tratando de hacer una entrevista para ver qué tanta confianza tiene la gente de realizar compras en línea, ¿verdad? Yo tengo que tener claro con quién voy a hacer estas entrevistas. Por ejemplo, un empresario que sea muy reconocido en ese ámbito, un emprendedor que esté dando a conocer, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera un listado de las personas clave. ¿Qué es lo que se recomienda? Por lo menos la experiencia me lo indica. No colocar nombres.
porque el nombre ya es en alguna medida, ¿verdad? Cierta invasión a la privacidad, es información sensible, y mucha gente pues no va a estar muy cómoda, perdón, de que su nombre aparezca en un documento como tal, ¿verdad? Aunque sea para fines académicos. Entonces, aquí les presento un extracto, que esto tiene que ver con el trabajo que hice, pero en la maestría en finanzas, cuando estaba trabajando sobre lo que era lo de la determinación de medidas de riesgo. El primer anexo que se colocó decía: listado de representantes de organismos cooperantes y gerentes de instituciones bancarias que brindan apoyo a micro y pequeñas empresas de la industria textil de la zona oriental de El Salvador. Es decir, aquellas personas responsables, tanto de organismos cooperantes como de bancos, que daban financiamiento a estas empresas. Entonces ahí pueden ver ustedes, se colocaba la entidad, que era la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa, la CONAMIPE, y ¿qué poníamos a la par? El cargo. Vean ustedes, cargo del funcionario. No ponía nombre, ¿verdad? Porque podría ser que, imagínense, yo empiezo a establecer estos parámetros de investigación, se me ocurre, en marzo de este año, y el director de esa entidad es fulano de tal. Pero ¿qué sucede si a la hora de que hago la investigación 2 o 3 meses después, resulta que ya no es él, es otro? Entonces lo que yo mismo he establecido como investigador, lo estoy refutando, lo estoy poniendo en duda. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Colocar el cargo o la posición que esa persona ostenta. Por ejemplo, ustedes quieren entrevistar a un empresario. No es necesario que pongan el nombre, sino que pongan empresario propietario de empresa dedicada a tal cosa, de la zona de San Miguel, por ejemplo. Pueden poner emprendedor destacado por actividades de esta y esta naturaleza. O sea, como un elemento que me lo identifique, lo distinga, pero sin mencionar el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá en el segundo, ya no íbamos a una entidad gubernamental, sino que a una entidad financiera. En este caso, AMC, que era una sociedad de ahorro y crédito. ¿A quién íbamos a entrevistar? Al gerente, ¿verdad? Punto. Sea hombre, sea mujer, etcétera, no era significativo, sino el cargo, ¿verdad? El cargo. El Banco City, por ejemplo, sucursal Gotera, que era una de las instituciones que brindaba financiamiento a las empresas objeto de estudio, en una sucursal no encuentro gerentes, encuentro jefes de agencia. Entonces, por eso, en el caso de la sucursal de Gotera, era jefe de agencia. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Para el caso de la investigación que en ese entonces se pretendía hacer. Ustedes perfectamente pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes definen perfiles de gente con la que van a entrevistarse. Entonces, esto es conveniente que lo definan para que tengan una noción cuando estén haciendo su trabajo de campo, a quién tienen que ir a buscar o con quién se van a entender. ¿Sí? Por eso es que es importante colocarlo. ¿Preguntas o comentarios? Veamos. Josué, vamos a ver. ¿Qué nos dice Josué? Que vamos a ver acá. Una consulta. En el apartado de fotografía se podría poner capturas de conversación de WhatsApp o Telegram entrevistando por texto. Sí y no. Es decir, las capturas de WhatsApp y Telegram son perfectamente válidas, pero, recalco, pero para lo que son entrevistas no se recomienda. Porque si usted le dice a una persona que va a entrevistarlo y le pide que esa persona escriba su respuesta, probablemente no sea completamente honesto con usted. Le va a quitar tiempo, va a sentir como un poco tedioso el tener que escribir una respuesta, porque la característica de las respuestas de las preguntas que se hacen en las entrevistas no es de sí o no, o de una respuesta que va a llevar 3, 4 palabras, no, tiene que extenderse para que usted de ahí saque la información. Entonces, la respuesta es sí y no, o sea, capturas de WhatsApp o Telegram perfectamente válidas, pero no para entrevistas. En las entrevistas tiene que ser la captura de pantalla del enlace de la videoconferencia que se está teniendo con la persona. No sé si le aclaro la inquietud, Rafael. Ok, perfecto, gracias, muy amable. Muy bien, ¿otra pregunta? Sí, no, a la orden, Rafael. ¿Otra pregunta, inquietud?
tengo una consulta, Sí, profe. diga, Buenas noches. diga. Hay yo tengo esta duda siempre entre la encuesta que se va a impartir y la entrevista. Son dos cosas totalmente diferentes. Es correcto, es correcto. Tal vez como para retomar un poco el tema cuando lo vimos hace un par de semanas. La característica de la encuesta como tal es que las respuestas a ese instrumento son de forma corta. Es decir, yo selecciono una respuesta o respondo con una palabra, punto, ¿verdad? O sea, eso es lo que me permite, como lo hablamos en su momento, tabular de manera más rápida y fácil las respuestas. Generalmente son aplicados, como decíamos en su momento, en investigaciones de índole cuantitativo, porque estamos midiendo, ¿verdad? Estamos midiendo el detalle de respuestas y las tabulamos. Perfecto. En el caso de la entrevista, es lo opuesto. La entrevista no hay opciones de respuesta. Usted solamente pone o plantea la pregunta y deja que el interlocutor hable, ¿verdad? Que se emocione, pues, hablando, ¿verdad? Hasta todo lo que tenga que decir. Porque la característica es que usted lo que tiene que hacer es guiar la entrevista, pero el que va a aportar toda la información es el interlocutor que usted está entrevistando. Por lo tanto, en el caso de las encuestas, sí es válido mandar el enlace, sí es válido mandar alguna captura de pantalla de WhatsApp donde se está compartiendo el link, etcétera. Pero en la entrevista es de rigor que se mande captura de pantalla de la gente siendo entrevistada, ¿verdad? Por ejemplo, en la captura de pantalla únicamente van a ver dos cuadros. El primero, el de la persona miembro del equipo, tiene que verse la persona, obviamente, ¿verdad? No solamente su letra o un icono ahí, tiene que verse la persona y verse el interlocutor, porque así estamos garantizando que efectivamente existe esa dinámica de intercambio, ¿verdad? Entonces, sí, retomando lo que mencionaba, encuesta y entrevista son cosas totalmente distintas. No sé si le aclaro ahí la inquietud. Sí, no, me queda bastante claro, porque con la entrevista ahí el máximo de personas, digamos, que uno puede entrevistar, pero habrá un límite de personas. Es lo ideal, o sea, excelente pregunta, le agradezco. Lo importante es que la entrevista sea cara a cara, persona a persona. O sea, yo quiero entrevistar a alguien, no puedo entrevistarla al mismo tiempo que esté entrevistando a otros, ¿sí? O sea, si yo voy a entrevistar a una persona es solo con ella que voy a estar, solo con esa persona. Por eso es que es importante crear las condiciones, ¿verdad? En cuanto a tiempo, comodidad, etcétera, para que el interlocutor tenga la disponibilidad de tiempo y se sienta cómodo, ¿sí? No es recomendable entrevistar de manera simultánea a varias personas, no, es uno a uno. Ahora, pero contará, digamos, digamos, en una misma empresa yo entrevisto a 3 personas. Recuérdese que cada uno Ah, tiene sí, una opinión diferente. exactamente, o sea, eso no es ningún problema, pero la clave es que no las puede entrevistar al mismo tiempo. O sea, eso es lo que le quiero recalcar. Por ejemplo, usted en una empresa puede entrevistar al jefe, a un supervisor y un colaborador, por ejemplo. Perfecto, pero tiene que agarrar uno por uno, ¿ya? O establecer el espacio de generar un vínculo mediante videoconferencia en un momento con el jefe, en un momento con el supervisor y en otro momento con el colaborador. Nunca deben estar los tres juntos. Habrá un límite de entrevistas en general, me refiero. Por ejemplo, yo logré hacer 8 entrevistas nada más, porque el resto de personas Ah, no pudo. excelente, excelente pregunta. Eso va a depender del perfil de gente que usted necesita entrevistar. Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. Esta tesis de maestría con 5 entrevistas se cumplió el apartado que me estaban pidiendo. Si ustedes creen que con 4 o 5 personas que entrevisten, partiendo del hecho de que sean personas con un perfil clave, ¿verdad? Para lo que ustedes están investigando, es bienvenido, o sea, no hay problema. Excelente, profe, gracias. Ok, a la orden, excelente, muy bien, muy buenas preguntas, excelente. ¿Algún otro comentario? Otra consulta, licenciado. Diga. En caso que lo de nosotros es en línea, ¿verdad?
¿Sí? pero si en algún dado caso podemos entrevistar a la persona, sí, personalmente, frente a frente, no hay problema, se puede. No, al contrario, sería lo ideal. Ah, ok, Eso sí, ok. solamente por favor tomen en cuenta de que deben tomar la fotografía respectiva para validar, ¿verdad? Sí. Que efectivamente lo hicieron, pero no, hombre, excelente. Si lo Ujú. pueden hacer en físico, mucho que mejor. Ok, gracias. Bueno, la orden, perfecto. ¿Otra inquietud? Ok, parece que no. Igual, como les digo, si la hay, pues con gusto, ¿verdad? No, no hay ningún problema y la podemos verificar en lo que estemos hablando ahorita y la otra parte que falta. Les comparto dos videos, más que todo sobre cómo hacer un cronograma, porque como les mencionaba, ¿verdad? Es una herramienta gráfica que requiere cierto nivel de atención a los detalles, más que todo por lo que es la forma de presentación, pero pues como que es lo que requeriría un poquito más, ¿verdad? De atención en su momento. El apartado relativo a la actividad de esta semana, tomando en cuenta que la semana pasada, pues por motivos de fuerza mayor no nos pudimos reunir, tuvieron esa como ventana de tiempo, ¿verdad? En la que no hubo actividad en la asignatura. Pues ahora en este caso, ya que hemos completado los 4 elementos que faltaban, vamos a realizar la actividad que es culminar mi protocolo. Las instrucciones son, partiendo del material disponible, que de hecho les informo, esta presentación ya está cargada en la plataforma para que la puedan revisar, junto con el enlace del video que les voy a compartir cuando ya esté cargado en mi canal de YouTube. Y además de eso, lo discutido en la clase, en los grupos que ya están establecidos, estructuren los componentes finales del protocolo de investigación que están desarrollando. La fecha de entrega es el sábado de esta semana, antes de la medianoche. Y la presente es una actividad que tiene una ponderación del 5% del cómputo 3. ¿Por qué recalcamos esto, compañeros? Por lo siguiente. La característica de lo que estamos presentando es esta. Acá en la evaluación lo vamos a ver. Recordarán que teníamos este apartado de las evaluaciones, ¿verdad? Aquí tenemos el detalle de lo que ya trabajamos en el cómputo 1, lo que acabamos de culminar en el cómputo 2. Y aquí tenemos lo que estamos viendo ahorita en esta unidad. Ustedes ya entregaron las hipótesis, ¿verdad? Ya entregaron el diseño metodológico, ¿verdad? Y ahora lo que se les ha pedido es los elementos finales, cada uno con un 5%, la suma de los tres, el 15%, que es la quinta nota que vamos a meter en el sistema, y solo nos queda lo que falta de evaluar, que es el parcial. Eso porque es importante mencionarlo, damas y caballeros, porque la próxima semana, o sea, de este sábado al siguiente, vamos a tener el examen parcial, en la misma forma que ya hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Vamos a valorar si la otra semana tenemos actividad y nos reunimos porque tenemos que verificar ya los elementos de cómo se va a preparar el trabajo que ustedes van a entregar, ¿verdad? Su protocolo, ¿sí? Y el apartado relativo a la programación que vamos a hacer para la expo, porque en el cómputo 4 solo hay 2 evaluaciones. El trabajo como tal, que ya lo deben entregar integrado, completo, con sus aplicaciones de los instrumentos, conclusiones y recomendaciones, y después la expo del mismo, que obviamente pues tengo que darle los lineamientos de cómo se va a hacer, tipo de presentación en PowerPoint, la forma en la que lo van a hacer, el tiempo que van a tardar, etcétera. O sea, todo eso para que después el sábado 8, que es el primer sábado de este mes, de junio, estemos combinando con el examen parcial. Entonces, si se percatan, ya tenemos más de la mitad de la asignatura, prácticamente un 60%, 65%. Ya solo nos falta entregar esto. Yo reviso, hago la retroalimentación y solo quedamos pendientes con el parcial. Lo que vamos a hacer para ir avanzando, porque la unidad 4 básicamente tiene que ver con presentarles así una forma muy resumida cuáles exigencias debe llevar el protocolo, su estructura, algunas cosas por ahí, no nos va a demandar mucho tiempo. Pero yo sé que lo que sí les va a quitar tiempo es la fase de campo, o sea, lo que ustedes tienen que hacer, de ya aplicar los instrumentos. Entonces, lo que se va a hacer es, yo en esta semana me comprometo a revisar esto, ¿verdad? Lo de las hipótesis, el diseño metodológico, porque como al final de esta semana ustedes van a entregar esto, ¿verdad? Me interesa revisar esto, porque aquí vamos a hacerle correcciones a los instrumentos si es necesario, ¿verdad? Y se les va a dejar la otra semana para que los apliquen. ¿Me explico? Para que ustedes tengan ese tiempo. Entonces, la jornada del
la próxima jornada del martes, voy a valorar si lo hacemos para darle seguimiento a este apartado o para ir avanzando en cómo van a presentar el trabajo. ¿De qué va a depender? De qué tanto cambio recomiende hacerle los instrumentos. Imaginemos, del 100% de instrumentos que me presentan, le hacemos cambio a un 20%, no hombre, perfecto, démosle, aplíquenlos y ya, no hay problema. Pero si del 100% le aplicamos cambios o modificaciones al 50% o más, voy a tener que reunirme y con ustedes el próximo martes, de ahora en 8, y dar los elementos generales para que todos hagan las correcciones y los podamos implementar. Entonces, más o menos por ahí estaría la dinámica de entre ahora y la otra semana. No sé si hay alguna duda o inquietud. Hola, hola. Sí, Ok. Igual, recuerden de que también pues tenemos el espacio a través del grupo de WhatsApp para que cualquier inquietud pues la podamos ventilar, pero la prioridad, como les digo, es revisar hipótesis y diseño metodológico por los instrumentos. Y dependiendo de la retroalimentación, así vamos a valorar la jornada del próximo sábado. Excelente. Entonces, no sé, ¿alguna inquietud, duda o comentario, compañeros? ¿Pregunta? Creo que estaríamos bien. Cualquier cosa ahí vamos a consultarlo en el chat. Excelente, excelente. Gracias, Oscar. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Todo bien, Lee. Excelente. Todo Gracias, claro. Claudia. Muy amable. Perfecto. Gracias, Roberto. Muy bien. Excelente, compañeros. Entonces, en este momento voy a ir finalizando grabación para que vayamos dando por culminada la jornada de este día.